plato fuerte del día de hoy, el día de hoy vamos a dedicarlo a hablar de una de las enfermedades que produce más mortalidad, que produce más preocupación, es el tema del cáncer. Y ustedes recuerdan que siempre le hablamos, ¿no?, de la situación de los pacientes oncológicos en nuestro país, las necesidades que tenemos de pues identificar tempranamente algo raro que pasa en nuestro cuerpo. De inmediato hay que empezar a buscar, hay que conocer nuestro cuerpo, y una frase de la doctora Lisset Cunillera que nos enseñaba en uno de esos primeros programas que hiciéramos acá, ¿verdad? Y el día de hoy estaremos hablando de cáncer, pero estaremos hablando de cómo debe alimentarse el paciente que tiene cáncer. Clarisa Pimentel estará con nosotros, pues hablando de esto, y ya la tenemos por acá. La doctora Clarisa Pimentel ha tenido la gentileza de venir en el día de hoy, y pues ella estará pues ampliándonos todo lo que usted necesita saber como nutrióloga clínica. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y pues tiene especialidad en nutrición de la Universidad INTE, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTE, que por cierto ahí tenemos al profesor Jimmy Barranco y otros profesores más, pero queremos mucho a Jimmy Barranco. Por lo tanto, en el día de hoy pues tenemos una nutrióloga clínica, quien además tiene una certificación internacional, dice por acá, en nutrición oncológica del Instituto Vive Sano en Brasil. Brasil. Buenos días, doctora Pimentel. Buenos días, doctor. Para mí es un placer poder acompañarlo, por supuesto, estar en este espacio para comunicar salud. ¿Cómo se Bueno, siente hoy? ¿Todo bien? bueno, nosotros estamos bien, gracias a Dios. Nosotros estamos, si se acerca más al micrófono, Sí, por claro. favor. Nosotros estamos bien, sobre todo porque tenemos aspiración. Este programa, a pesar de que nosotros pues tenemos que decir las cosas que pasan en nuestro país, las buenas y las malas, ¿verdad? Eh, Positivamente, en el día de hoy vamos a enseñar mucho sobre la alimentación de una cantidad de pacientes importantes que hay en la República Dominicana. Se dice que el cáncer ocupa un lugar en términos de, digamos, de presencia epidemiológica, prevalencia, frecuencia, de un tercer lugar. Primero están las enfermedades cardiovasculares, y ahí tenemos básicamente corazón, cerebro, y entonces el cáncer anda en tercer lugar. Hay lugares donde en segundo lugar, pero entonces eso significa que hay muchos pacientes, mucha gente que tiene la condición de cáncer, ¿verdad? Y Así bueno, es. es importante, dado el hecho de que es tan frecuente el cáncer, que nosotros entonces hablemos de la alimentación. ¿Por qué razón hablar de la alimentación en el paciente con cáncer? Bien, la nutrición oncológica debe ser un pilar. De hecho, en oncología debe ser integral, integrativa, de manera que haya un soporte nutricional, un soporte especial a nivel de salud mental y, por supuesto, su base con su oncólogo, sea clínico o quirúrgico, y casi en todos los casos, pues debe haber combinación de ambos. Esto debido a que un soporte nutricional adecuado puede evitar que el paciente tenga más hospitalizaciones, que el paciente tenga una mayor, de manera positiva, respuesta al tratamiento, es decir, a la quimioterapia, a la radioterapia, a la inmunoterapia o cualquier otro tratamiento que se esté utilizando en ese paciente. ¿Por qué? Porque va a preservar su masa muscular, su energía, y por supuesto durante todo el proceso vamos a ir adaptando la nutrición en sus necesidades. Entonces, lo que implica, doctora, que cuando tenemos un paciente con cáncer, la enfermedad per se, dependiendo del estadio en el que se encuentre, pues provoca, ¿verdad?, una catabolia, ¿verdad? Produce un metabolismo
¿verdad? Acelerado muchas Así veces. es. Pero los tratamientos también, los medicamentos también. Sí, durante el cáncer hay un gasto energético mayor que cuando, ¿verdad? No tenemos un proceso oncológico. Por eso el gasto es mayor en todo el sentido y por eso debe haber una nutrición adecuada y personalizada para el paciente, como usted indica, dependiendo del estadio de la enfermedad, el tratamiento, de los signos y síntomas del paciente, porque hay un sinnúmero de signos y síntomas durante el proceso. El paciente oncológico le puedes hacer un plan de alimentación hoy y puede cambiar mañana porque tiene síntomas diferentes. Ya. Desde el punto de vista general, doctora Clarisa Pimentel, nutrióloga clínica con un enfoque hacia el paciente oncológico, ¿no? Desde el punto de vista general, en ocasiones yo me hago el siguiente planteamiento. O sea, estás en buen estado general, ¿verdad? Sí. Estás saludable. ¿Por qué hay que esperar a enfermarse para nutrirse adecuadamente? La verdad es que no debemos de esperar. Sí. Nosotros debemos de nutrirnos de manera adecuada siempre, independientemente de que usted esté sano o no, Ujú. porque déjeme contarle que hay muchas personas delgadas que creen que están sanos y no necesariamente. Claro. Como dicen por ahí, hasta que usted no va al médico no sabe lo que tiene. Sí. Entonces, nosotros debemos de nutrirnos bien todo momento. Claro, hay que desaprender para aprender, porque aunque nuestra cultura y nuestros platos típicos son saludables, la manera en que se cocinan no siempre. Entonces, nosotros no podemos nutrir adecuadamente antes de, y sobre todo en el paciente oncológico, es muy buena pregunta. El tema de, esperan que el paciente se descompense para referirlo a nutrición y debe ser inmediatamente. Se hace un diagnóstico de cáncer, debe de haber un abordaje integral de ese paciente. Siempre se debe mandar a nutrición porque la nutrición oncológica debe ser antes, durante y después del tratamiento. Ya. O sea que definitivamente que nosotros tenemos ahí, en consonancia con la realidad del cáncer y la gente que nos está escuchando, eso es lo importante, que usted pues le diga a Monansi, Monansi, mira, Monansi, yo escuché al doctor García, ¿verdad? Que Lice, mira, yo escuché al doctor García, ellos lo hacen, claro que sí, pero usted tiene que saber que como parte del tratamiento que usted lleva, incluye una nutrición adecuada. Desde el punto de vista, entonces, clínico, ¿verdad? Esa nutrición va a hacer la diferencia, Claro, totalmente. ¿sí? Pero antes de eso, ya que usted mencionó a mi mentor y amigo, el doctor Miguel Monanzi, Sí. es uno de los oncólogos que más refiere a sus pacientes a nutrición. ¿Cómo Entonces, sé? de hecho, ¿Tú estás claro, frío, de Monansi? hecho yo empecé a trabajar, mi primer paciente me lo refirió el doctor Monanzi en La Romana y nosotros pues hemos sido equipo por este tiempo, es decir que sí. Ya. Como Entonces, otros oncólogos que no es la realidad de todos. bueno, entonces por esa razón, como los oncólogos son menos, ¿verdad? Que los pacientes son más, entonces por eso le hablamos a los pacientes. Siempre pida, siempre por favor, pida que su oncólogo lo ponga en contacto con nutrición, porque la nutrición es fundamental y parte del tratamiento. Ese término de caquexia cancerosa, doctora, cuando muchas veces la gente hoy día anda muy informado, consulta todos los medios existentes, pero para hablar con un experto en el caso suyo, caquexia cancerosa, ¿qué es eso? Bueno, en caquexia es lo que más nosotros tratamos de evitar desde que el paciente llega, lo más importante es cuidar su masa muscular, porque esa es la moneda de oro, es de vida, de la punta de iceberg para mí como nutrióloga oncológica. Entonces, cuando un paciente entra en caquexia, que es la pérdida de esa masa muscular que pierde peso de manera descomunal, es lo que llamamos caquexia oncológica y es lo que más cuidamos. Por eso a veces, doctor,
usted ve a un paciente con cáncer, quizá lo va a visitar ese familiar, y usted lo ve bien y dice, bueno, pero está bien de peso, se ve bien. Sin embargo, probablemente ese paciente no tenga una adecuada masa muscular Sí. porque eso no se mide a simple vista, ni se ve a simple vista, además de que existe la obesidad sarcopénica. Entonces, en poco La tiempo el obe paciente espere, puede, espérese, doctora, disculpe, espérese. La obesidad sarco ¿quién? sarcopénica. Chanfle, ¿y qué es eso, doctora? Bueno, eso, la obesidad sarcopénica significa que usted está obeso, que es lo que le explicaba, el paciente Está gordito. se ve gordito, usted entiende que tiene mucha grasa, sin embargo, cuando Okey, hacemos una bioimpedancia, o sea, un estudio para ver la cantidad de masa muscular que usted está tiene, flaquito. no hay masa O muscular sea, o hay muy poca masa muscular y eso es peligroso durante el tratamiento oncológico. bueno, señores, ustedes han escuchado en este primer tramo a la doctora Clarissa Pimentel hablando de la importancia que tiene la nutrición en usted, en su familiar que tiene cáncer, la importancia que tiene una nutrición dirigida, personalizada, ¿ah? En el tratamiento del cáncer. Ya volvemos. Bueno, señores, estamos hablando en el día de hoy. Hoy hablamos de nutrición en pacientes oncológicos, la importancia que tiene el enfoque nutricional. Doctora, hay definitivamente que cada día se intenta pues ganar un poco más de terreno frente al tema del cáncer y una de las cosas que se está pues preconizando ya hace un tiempo importante es como parte del tratamiento la inmunoterapia Sí. y lo que la gente, lo que come. Y eso solamente es un tema, la calidad de los productos que la gente se lleva Mm, a la boca, que pone en su mesa, ¿ah? Sin estar hablando de cáncer. Al día de hoy, doctora, usted va al supermercado y dice, bueno, compro me vegetales, encanta eso. compro legumbres, compro frutas. ¿Se producen esos alimentos con el rigor que se requiere medianamente? Sí, somos muy estrictos, levemente. ¿Cuál es la opinión de la nutricionista Clarissa Pimentel respecto de esto? Me encanta esa pregunta, sobre todo porque hay mucho, yo les repito mucho a mis pacientes, lo que no son oncológicos, también a los oncológicos, que el marketing nos está matando. Nosotros realmente estamos abarrotados de información, los productos que están en el supermercado, la gente no lee la etiqueta nutricional. Lo que dice atrás, toda esa letrita, le invito a leerla. Porque, y a educarse, hay muchísimas aplicaciones que le dice que eso, porque está escrita con nombres diferentes. Entonces, ahí donde está esa letra, donde dice todo lo que no debe de tener un producto, que tiene. O sea, nosotros nos estamos nutriéndonos de manera adecuada porque hay muchísimos ultraprocesados en el supermercado, en la calle, en lo que compras, en algunas aplicaciones, en lo que piden los restaurantes. Entonces, esa es la nutrición que yo quiero en este país, que sea preventiva y no curativa, que aunque obviamente los pacientes van a llegar porque hay otros factores que tratamos más adelante, pero en la nutrición del día a día de la gente, de cuando usted va a comprar, ahí hay un pilar importante de que nosotros podamos de manera preventiva trabajarlo. Por ejemplo, los que usted usa para sazonar tiene glutamato monosódico, que es un cancerígeno altamente. Glutamato monosódico. Sí, para prácti- resaltar sabor. eso se usa prácticamente en toda En la cocina. todo. Y Entonces, todos esos productos que son, digamos, condimentos, ¿verdad? Para darle sazón, para darle sabor, tienen glutamato claro que monosódico. sí. Eso debería estar Eso debería prohibido. estar prohibido. Nosotros educamos al paciente porque, ¿verdad? Ya eso serían resoluciones para nosotros a nivel gubernamental que deben de hacerse. Sin embargo, a lo que tenemos acceso es al paciente. Entonces, educamos al paciente diciéndole y enseñándole a leer una etiqueta, pero sobre todo esos alimentos que son
claves que nosotros sabemos que no deben de consumir. Por ejemplo, a veces los pacientes oncológicos se sorprenden cuando se les presenta un plan de alimentación porque creen que se le va a prohibir todo y no necesariamente. Lo que nosotros buscamos es que esos alimentos que usted dice no estén en la dieta. Cero ultraprocesados, salchicha, salami, chuleta ahumada, longaniza, y todos sus derivados, el jamoncito bonito que usted compra caro, todo eso tiene nitrito, nitrato, colorante, preservantes. Las nitrosamidas son cancerígenas. Claro que sí. Entonces, por ejemplo, este colorcito rosadito, bonito de la chuleta, que a usted le encanta, eso es colorante rojo 3, que ya Estados Unidos, que está, ¿verdad?, un poquito más adelante que nosotros, está prohibido. Pero usted no tiene que esperar que se lo prohíban. Sí. Ya usted tiene el conocimiento. Se lo estamos llevando desde aquí. Y cuando usted paciente, por lo menos en mi consulta, ya usted se va con esa información. No tiene que esperar que nadie se lo diga, ni que se lo prohíba. Ya usted desde la conciencia tiene que tomar medidas. Y es importantísimo eso que usted dice, doctora, porque la mayoría de los seres humanos esperamos tener el problema encima para entonces salir a buscar. Mira, ¿y qué médico es bueno? Y te dice, mira, y la nutricionista que tú llevaste el otro día, consígueme el teléfono. Usted está escuchando, yo en particular, muchas de las batallas, ¿verdad? Uno las pierde, pero la guerra intenta ganarla. El salami debería estar prohibido, porque para usted preservar una carne por años, porque un salami puede durar años, ¿verdad? Le ponen la fecha de vencimiento, le ponen, ¿verdad?, un añito. O sea, una carne que usted la deja a la intemperie, usted no tiene que tenerla bajo refrigeración. El salami lo tienen colocado por ahí en un ambiente más o menos. Y en lo colmado de los pueblos lo ponen colgándose afuera sin refrigeración y sin nada. Exactamente. Y están buenos. Y están buenos. O sea, no están podridos. Sin embargo, el daño está intrínsecamente en esos preservantes que son necesarios para poder tener. Entonces, definitivamente que nosotros estamos, pues, muy, pero muy limitados, doctora. Porque los vegetales, ¿qué pasa con los vegetales? Bueno, la verdad es que nosotros en consulta le enseñamos al paciente algo simple, pero que es poderoso, que es el método de plato, es decir, dividir el plato en tres para poder tener cantidades adecuadas. Sí. Y la mitad de ese plato debe estar cubierta de vegetales. Y exacto, nosotros los dominicanos es al revés. Sí. Pero padre, nosotros los dominicanos, de hecho me está llamando un paciente oncológico, sí, con un cáncer de pulmón. De hecho, nosotros los dominicanos tenemos la costumbre de que es un plato de arroz y una carne y un mal día, un chin de ensalada. Entonces debe ser al revés. Sí. La mitad de vegetales, una porción adecuada de carne y de proteínas, ¿verdad? Que puede ser otra cosa, no necesariamente carne. Y la compañía, lo que ustedes llaman compañía, lo poquito debe de ser el carbohidrato. Ahora, yo estoy hablando de manera general. En un paciente oncológico, resalto nueva vez, la nutrición debe de ser personalizada. O sea, que tiene que ajustarse a las necesidades del paciente, porque, por ejemplo, todos los tipos de cáncer son diferentes, se comportan de manera diferente en cada paciente, su organismo es diferente. Entonces, después de una evaluación clínica que nosotros le realicemos al paciente, sobre todo con bioimpedancia, que nos da exactamente la cantidad de masa muscular, de grasa, de minerales, bueno, hay diferentes, pero en mi caso, en mi consulta está el InBody 380 y ahí nosotros en ese también resalta la salud celular a través del ángulo de fase. Entonces, después que nosotros hacemos esa evaluación, decidimos las cantidades adecuadas de cada alimento que debe recibir ese paciente, porque bien es cierto que en el cáncer el gasto energético, y lo mencionábamos al inicio, claro, es mayor. Claro. Entonces quizás esas necesidades sean mayores en ese paciente. Bueno, vamos a darle chance a la gente. Hoy hablamos con la doctora Clarisa Pimentel, quien es nutricionista, y sobre todo el enfoque de la alimentación en el paciente con cáncer. Buenos días. 809-682-9850. Buenos días. Adelante. Hey, Amaury, ¿cómo tú estás, mi hermano? Bien, ¿cómo te va, príncipe? Adelante. Bueno, si dejas aprovechar a la doctora. Doctora,
En aquellos pacientes oncológicos que ya son terapia convencional, ya sea la quimio, ya sea la terapia, que realmente presentan una sintomatología muy grave, yo diría que grave, bueno, observable, pérdida de apetito, dolor, náusea, vómito, etcétera. Aquí en Norteamérica se está aplicando y está ganando mucho terreno lo que es la cannabiterapia en esos pacientes, no tanto para mejorar la ansiedad y el dolor, sino para mejorar el apetito. La can... Hay baja un poco el volumen cannabis, tuyo por allá. Ok, La ¿me escucha ahora? cannabiterapia, eso asociado a la marihuana, ¿no? Bueno, O sea, a la administrativa, al exactamente. principio, Cannabis. al cannabis. Exactamente, sí, pero sin el THC, Exacto. ¿ok? Solamente la parte de cannabis, porque tiene ese exponente, esa Te parte. estamos escuchando Entonces, se está malísimo. practicando aquí. Malísimo. Y ahora, Sí. ahora sí. Es decir, que retirando el THC, pues le queda entonces la parte de No. Verifica, disculpa, vuelve a llamar, verifica bien tu conexión, porque parece que el sonido está muy alto y es una pena que Buena pregunta. no hayamos escuchado toda Toda la información. toda la Sin embargo, Sí. él se refiere al cannabis. Al cannabis. En nutrición nosotros no usamos ni vamos a usar cannabis hasta hoy, hasta que, ¿verdad?, la ciencia no lo indique y no creo que en mi caso lo haga, pero todo depende. Ahora bien, eso es una decisión ya del soporte nutricional, del soporte oncológico, sea su oncólogo clínico o quirúrgico, que preferiblemente debe ser el clínico. Entonces, ya como terapia alternativa no es una decisión del nutriólogo oncológico. Por eso debemos trabajar en equipo Sí. para saber qué sí, qué no y qué es lo que mejor le hace al paciente. Y sobre todo, Albert, en este enfoque que tú estás dando, importantísimo el hecho de que, bueno, hay sociedades, en el caso de la sociedad norteamericana, en muchos estados, ya el uso de la marihuana per se, y del cannabis por igual, pues entonces ya hay una apertura. Por lo tanto, ya esa situación, la mayoría de la sociedad está sensibilizada, ¿verdad? Está a favor. Pero ojo, la evidencia muestra de los efectos de la marihuana en múltiples aspectos. Y O sea, en y no oncología. se ha borrado eso, y en oncología más. En oncología sí hay un tema, pero en caso de sería más con el manejo del dolor. Del dolor, exacto. Y ya hay muchísimos tratamientos con manejo de dolor. Hay especialistas especializados en manejo de dolor. Y hay áreas donde los centros oncológicos de nuestro país tienen un área del dolor con medicamentos de alta generación que lo manejan ahí. Doctora, en el caso del paciente con cáncer, Sí. usted tiene que hay alimentos que el paciente debe evitar. Hay algunos medicamentos, ¿verdad? Sustancias, pero alimentos específicamente, que es lo que nos compete a usted. Nosotros ya mencionamos que los ultraprocesados son los alimentos que debemos de evitar. Y no solo el paciente oncológico, todo el mundo. Porque de manera preventiva nosotros deberíamos dejar de consumir ultraprocesados. Dígame ejemplo de ultraprocesados. Mencioné anteriormente salchicha, salami, chuleta ahumada, longaniza. Es el grupo número 1. Si usted va a la OMS, hay una guía donde están divididos. Sí. Y el grupo número 1 están esos productos que son ultraprocesados. Pero vamos a dominicanizarlo y a eso le incluimos la papita, todos esos marcas que ya usted conoce que son ricos en colorantes, preservantes, el tipo de grasa. O sea, son ricos en problemas. En cáncer. Ricos en cáncer. Son sustancias, se llaman nitrosamidas. Y así es. Las nitrosamidas son cancerígenos. Desde que yo estudiaba medicina. Hasta hoy. Ya sabíamos que esas sustancias, pues, son oncogénicas. Así. Entonces, es muy importante recordarle que la doctora Clarisa Pimentel, está en Intrare. Intracar Center. Eso es acá en la Jiménez Moya, esquina El Recodo, en el teléfono 809-467-7876.
467-7876. Así que ustedes tienen la posibilidad en el Instituto de Oftalmológico, también ahí la encontramos, en el 849-499-7091. Doctora, cuando ese paciente ya tiene esa sarcopenia, o sea, cuando ya el paciente está caquético, está bien flaco, está en el hueso, ¿cómo manejamos esta situación? Bueno, como les resalté, nosotros lo ideal, no en todos los centros o no todos los médicos cuentan con bioimpedancia. En mi caso, sí. Bioimpedancia. Sí, es un equipo de bioimpedancia que mide la cantidad de masa muscular, de líquido, de grasa. Hay varios, ¿verdad? Hay unos que son más modernos, otros no. En mi caso, tenemos el 380, que es el más moderno, que incluye el ángulo de fase, que nos habla de lo que es la salud celular del paciente. Entonces, cuando un paciente, es decir, que está a la orden ya donde el doctor mencionó, cuando un paciente está en caquexia, por eso le indicaba que el tratamiento nutricional oncológico debe ser antes, durante y después, evitar a toda costa que el paciente no llegue ahí, porque recuperar esa masa muscular cuesta mucho, sobre todo porque el propio tumor o la propia enfermedad, el cáncer como tal, es una enfermedad metabólica. Que consume mucho. Que consume mucha energía, que está dañando el órgano principal donde está y que está dañando toda la economía física. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos ese paciente caquéxico, hay que trabajar con proteínas, hay que suplementarlo. Sin embargo, primero debemos de evaluar para poder suplementar y ver cómo está ese riñón y qué tanta proteína nosotros podríamos indicar o manejar en ese paciente, porque tenemos que cuidar muchas cosas. Por esa razón, doctora, tenemos que irnos a una pausa. Hoy conversamos con la doctora Pimentel, Clarissa Pimentel, quien es nutricionista, algunos dicen nutricionista, otros dicen nutriólogo, formada en INTEC, una de las escuelas más importantes de la región, sobre todo en aspectos de salud, y también con entrenamiento en Brasil, con entrenamiento en España, en fin. Y el enfoque de hoy es la alimentación en el paciente oncológico, de manera que es importantísimo que tantos pacientes con cáncer sepan que la alimentación que usted requiere es una alimentación que tiene que planteársela un profesional. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo está su riñón. Hay que mandarle a hacer pruebas de urea, creatinina, de función renal. Hay que ver cómo está orinando, hay que ver cómo está ese hígado. Y eso no se puede hacer simplemente diciéndole, mire, cómase esto. No, hay que ver porque es como un traje a la medida. Ya volvemos. Bueno, señores, estamos con una invitada de lujo en materia de nutrición frente al cáncer. El cáncer es definitivamente es una situación muy seria y la alimentación implica pues hacer todo lo que se necesita, ¿verdad?, para que ese paciente en ese tratamiento que requiere pues vaya mejor. En materia de los famosos suplementos nutricionales, doctora, ¿qué decir frente a ellos? Bien, los suplementos nutricionales son necesarios. Ahora bien, como resaltaba, y lo voy a resaltar hasta que terminemos, debe ser especializado y individual. O sea, no porque usted tiene cáncer de cualquier tipo, usted se va a suplementar y ya. No. Usted debe ir a una consulta y luego de una evaluación clínica que determinemos si es necesario y si usted no puede adquirir esos nutrientes a través de un plan de alimentación, entonces, y dependiendo en qué nivel estamos, entonces suplementamos al paciente. Hay diferentes tipos de suplementos. Claro. Pero como le mencioné... Siempre de la mano por el experto. Claro que sí. Y como le mencioné, lo más importante en nutrición oncológica es la masa muscular. Porque la masa muscular en el paciente oncológico está en riesgo por el propio tratamiento, el propio tumor, el consumo energético, la edad del paciente, la sintomatología del paciente, porque un paciente que pues tenga presencia de náusea, vómito, diarrea constantemente o por un prolongado de tiempo está perdiendo nutrientes, está perdiendo
agua, está perdiendo otros Se está electrolitos, desnutriendo. se está desnutriendo. Entonces, ahí nosotros ponemos suplementación o algunas indicaciones de medicamentos para tratar los síntomas. De primera instancia, tratamos de tratar los síntomas de manera integrativa con algunos métodos que le damos a los pacientes para primero hacerlo con esto y si no da resultado, entonces vamos a la medicación. No medicamos de primera instancia. ¿Es cierto, doctora, que hay alimentos que favorecen el cáncer? Bien, esto es un mito a medias. A ver. Porque lo más recurrente, sobre todo en las redes, por favor, no se lleven de todo lo que ven en las redes, es el azúcar. Entonces, siempre el mito de que si el azúcar alimenta el cáncer, que uno de los estudios más importantes durante este proceso, el PET scan, se hace con azúcar para identificar las células tumorales y de ahí nace esto. Sí. Ahora bien, el cáncer es una enfermedad metabólica. Como enfermedad metabólica va a tener un consumo energético mayor, que ya lo mencionamos. ¿Qué significa esto? Que va a usar glucosa o azúcar de todas partes. Pero como fuente de energía. Como fuente de energía. No necesariamente porque usted consuma azúcar, porque si usted no consume azúcar directa, va a buscarla. Créame que en su cuerpo hay otras fuentes. Y esa célula que se está multiplicando rápidamente, que es la función o es lo que hace el cáncer, entonces va a hacer esto. Ahora bien, para que usted que está en casita ahí me entienda, la azúcar ultraprocesada, la añadida, la que usted compra, esa probablemente pueda hacerlo. Pero si usted se come una fruta que tiene fructosa, que también es azúcar, pero otro tipo de azúcar, no necesariamente usted está alimentando el cáncer. Y si usted tiene un gasto de energía mayor, tiene que tener una proporción de energía para compensar. Entonces, lo que significa esto es que esto es a medias. Si usted consume azúcar añadida de manera desproporcional en cantidades inadecuadas, probablemente usted no se está nutriendo bien y no lo está manejando bien. Pero si usted lo hace sin usar este tipo de azúcar añadidas, solamente las que tenemos y en las cantidades adecuadas, que eso lo vamos a hacer en consulta, probablemente no. Pero esto es un mito a medias. Ya. Doctora, el tema del alcohol, de los refrescos de botella, ¿Eso del es azúcar? café, alcohol, refresco de botella, café, ¿qué hacer con él? Bueno, el refresco paciente de botella, oncológico. esto, como le dije, nosotros debemos buscar esto como de manera preventiva. Claro. Ni lo oncológico, ni usted, ni yo, que esperemos que no tengamos cáncer, debe consumirlo. Porque el refresco de botella está rico en azúcar. Es probable que ese de 20 onzas que te beba tenga unas 10, 20 cucharadas de azúcar. O sea, Además de esto, es un ultraprocesado, que ya hablamos de eso, y tiene aparte colorante y tiene preservante. Escúcheme, doctora, usted dijo que en un refresquito hay 20 claro, cucharadas. de 10 a 20 más o menos. ¿Y usted no se ha pasado, doctora, ahí? No, yo no me he pasado. ¿Es así? Sí, claro, Ay, mi claro madre. que sí. Yo no me he pasado y dependiendo de la cantidad, porque si es de lo más grande, hay más. Entonces hay más. Y hay gente que bebe eso diario y mucho, en No, grandes en el desayuno, cantidades. en el almuerzo y en la cena. Exacto. Entonces, por ejemplo, todo lo que es embotellado, los juguitos de cartón, una bebida energizante que es famosa, me imagino que no la puedo mencionar, pero tiene 36 gramos de azúcar, que a la gente le encanta llevarle a los enfermos. Por favor, no vayan a visitar con eso. Entonces, todas esas cosas tienen colorante, azúcar y demás. Entonces, no van dentro del plan nutricional de un paciente oncológico y no debería ir en el plan de nadie. El café se maneja más bien a tolerancia. Sí. Porque el café también tiene un poder antioxidante. Y los nutrientes y los alimentos antioxidantes en el plan nutricional oncológico son muy importantes. Son importantes. Ahora bien, en el café, en mi caso, porque cuando un paciente, usted le dice, usted tiene cáncer, es muy fuerte para una persona. Entonces tú le quitas todo de primera instancia. Hay un choque emocional, hay un choque económico, porque eso es una enfermedad que tiene un costo económico muy elevado, pero tiene un costo emocional muy elevado. Entonces, en nutrición, tú tratas de manejarlo de la mejor forma posible.
Y eso se maneja a tolerancia. Un paciente que tiene gastritis, un paciente que tiene náuseas perseverantes, nosotros tenemos que restringirlo. Claro. Pero si el paciente lo tolera normal, en pocas cantidades, sin azúcar, estaría bien. Bueno, señores, increíble todo lo que se puede aprender y lamentablemente el tiempo es un tirano. El tiempo ha llegado a su final. Recordarle que la doctora Pimentel, la doctora Clarice Pimentel como nutricionista, pues ofrece servicio en oftalmología. Aquí lo tengo, Instituto Oftalmológico en el teléfono 849-499-7091 y también está en Intracare Center. Intracare Center. Exactamente. Usted lo pone así, Intracare, lo escribe así, Y es así Intracare Center en el 809-467-7876. Ahí la encontramos. Recuerde, como mensaje final nuestro, agradecerle a la doctora por venir por acá, claro está. Gracias por acompañarnos, doctora. Recordarles a ustedes que estas recomendaciones que se han dado hoy, todo esto ustedes lo pueden ver, queda colgado en nuestras redes sociales, en el canal en YouTube y se repite a través de Telefuturo Canal 23, mediodía, 10 de la noche y el resumen semanal. Toda esta información valiosísima, información que sirve para vivir más y vivir mejor.